La Fundación Infantil Ronald McDonald es una organización internacional, independiente y sin fines de lucro, con presencia desde 1997 en España, cuya misión es promover el bienestar y la salud de los niños y sus familias. Y esto lo hacemos principalmente a través de la construcción de las llamadas Casas Ronald McDonald. El objetivo de las casas y las salas Ronald McDonald es mantener a las familias cerca cuando más lo necesitan, ofreciéndoles un hogar fuera de su hogar. Cuando una familia se enfrenta a la enfermedad de su hijo, la vida para ellos se detiene y entran en un mundo totalmente nuevo lleno de temores y preocupaciones. Decimos que cuando un niño enferma, toda la familia está enferma. Para aquellas familias que tienen que desplazarse a un hospital de referencia lejos de su hogar, se añade más tensión. La mayoría de estas familias necesitan viajar largas distancias para que sus hijos reciban tratamiento médico, lo que incrementará sus gastos. Algunos de los padres deben dejar de trabajar para atender a su hijo. Pierden el vínculo con sus otros hijos, con amigos y con el resto de familiares. Estas cargas no deberían ser soportadas por las familias, y menos en una situación tan complicada como la enfermedad de un hijo. La Fundación Infantil Ronald McDonald ofrece alojamiento gratuito durante el periodo de tiempo en el que su hijo está recibiendo tratamiento médico. Es que el cáncer de los niños es una enfermedad familiar. La repercusión que tiene no es la misma repercusión que tiene el cáncer de una persona mayor. Cuando un niño enferma, enferma toda su familia, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, y enferman en todo, en la vida diaria, en el colegio y en la forma de relacionarse. Como las familias que se desplazaban a un hospital como el Hospital Niño Jesús tenían que vivir unas condiciones de precariedad muy importantes, porque no tenían prácticamente a dónde ir. La Fundación McDonald vinieron a poner una solución muy importante a este problema, que el enfermo se encuentre en un entorno mucho más favorable de lo que estaba antes. Es como un equipo multidisciplinar en el cual están las asistentes sociales del hospital, también médicos y enfermeras, pero que se canaliza la llegada a la Casa McDonald a través de un consenso entre lo que son médicos, enfermeras, asistentes sociales y psicólogos, ¿no? Que son los que deciden la bondad o la oportunidad de que esa familia pueda beneficiarse de la estancia en la Casa McDonald. Claro, conoces a las familias, empiezas a hacer una familia aquí. Aquí ten en cuenta que desayunas, comes, la merienda, la cena y es convivencia 24 horas diarias prácticamente. Y es verdad que no te sientes desplazada, vienes con mucho miedo, porque es verdad que traes mucho miedo, porque vienes con el miedo de lo que traes, de no saber a lo que te vas a enfrentar también aquí. Cuando luego llegas aquí y te encuentras esto y dices, madre mía, si esto es la bendición de Dios. Cuando tú llegas a la casa, ya desde la esquina, y ves una casa con colores, bonita, tal, la entrada, yo creo que ellos respiran profundamente. Cuando uno llega a una casa, se encuentra a su hogar. Si algo refleja una casa, son familias en momentos difíciles que se apoyan unas a otras y que consiguen hacer un hogar más grande que del que han venido, ¿no? Las casas lo que respiran es solidaridad, es amor y es entendimiento. Realmente la casa nos ha dado un alojamiento gratuito y estando cerca del hospital, cerca de los médicos, y nos ha dado una tranquilidad. Realmente es imprescindible que la familia se sienta acogida en todos los aspectos. Cuando una familia está hospitalizada, el ambiente y las circunstancias de incertidumbre ante la enfermedad y su desarrollo es realmente duro. Entonces tenemos que evitar el máximo de problemas y poner las cosas lo máximo de fáciles posibles. Y precisamente la Casa McDonald, si algo tiene y algo cuando entras ya se vislumbra, es la sensación de hogar. No es tu casa, pero es lo más parecido a tu casa. Está cerca del hospital, lo que nos brinda una seguridad tremenda. Cualquier cosita que os surja, estamos al lado, podemos estar cerca de nuestros hijos, que es lo que más nos interesa. Y cuando sales del hospital, pues tienes también una vía de escape. Aquí todos formamos una familia. La bienvenida que te dan
tanto el personal como los voluntarios, el amor que recibe de gente que antes ni conocían, ¿no? También de las familias que viven aquí con nosotros, el apoyo emocional y psicológico, la cantidad de actividades que hay, que ya, como dije antes, han espabilado mucho a Nina desde el punto de vista intelectual, y a nosotros también nos viene bien para desconectar. Hubiésemos estado en un piso, pues la niña y nosotros también habríamos estado aislados, con muchos miedos, inseguridades y todo eso que a la larga hubiésemos necesitado un psicólogo todos, y estando en la casa pues eso no ocurre. Pero fundamentalmente el mantenimiento de la estructura familiar, de que los padres puedan estar, los padres, los hermanos y los abuelos puedan estar cerca de la criatura, en un intento de mantener todas las características del hogar lejos del hogar, ¿no? Las salas familiares Ronald McDonald son recursos construidos dentro del hospital en los servicios de pediatría, o específicamente en el área de neonatología, y sirven como lugares de descanso y desconexión a las familias que tienen que pasar largos periodos de tiempo con sus hijos enfermos en los hospitales. Y esto da una dimensión al profesional sanitario enorme, porque sabemos que le garantizamos un entorno favorable para sus descansos y de alguna manera para su expansión y su salud mental. Pues la sala individualmente, a mí, que era la que estaba más tiempo con Luz, ha supuesto pues un lugar de desahogo, de descanso, de compartir con otras familias. Y aquí podíamos descansar, podíamos ver la tele o desconectar simplemente, porque al entrar aquí es como que no estás en el hospital y es un momento que necesitas. Y luego para mí personalmente, bueno, ponen medios a disposición tuyos como son una conexión de internet y un ordenador, y entonces pues te puedes a lo mejor conectar y trabajar en remoto durante un rato. Entonces es un sitio para descansar, es un sitio para unirte al resto de las familias que hay alrededor, y es un sitio para unir a nuestra propia familia y a todos nuestros hijos, y bueno, que no pierdan el contacto con su madre. No solo ofrecemos alojamiento a las familias, sino que desarrollamos todo tipo de actividades diarias para mantener activos a todos los integrantes de la familia. Esto en gran parte es gracias a los voluntarios de la Fundación. Todas las personas que forman parte del equipo de voluntariado se comprometen a venir a esta casa 4 horas por semana y realizan tareas absolutamente diversas, desde tareas de ocio y tiempo libre para animar a los peques y a sus familias, tareas relacionadas con la administración y la comunicación, y tareas que tienen que ver con el mantenimiento de la casa para tenerla siempre en perfectas condiciones para alojar a las familias que aquí recibimos. Sobre todo talleres cuando los niños a partir de las 6 de la tarde bajan después de la siesta o lo que sea, organizamos algún taller aquí y si hace buen tiempo en el exterior. A veces también jugamos con ellos cuando están por aquí por el pasillo, por la biblioteca y se cansan de trabajar con María, pues también jugamos con ellos por los pasillos, pues con la bici o con muñecos o en la piscina de bolas, y es divertido. Y la casa trabaja mucho en actividades, hay cine, hay cursos de cocina. La verdad es que nos cuidan tanto a los niños como a los papás. Está a 400 y pico de kilómetros de casa y es increíble. La energía, la alegría, está aquí en casa. Es que dice que esto es su casa. Para mí hoy en día es la mejor experiencia de mi vida. Y yo digo eso, que no viviré lo suficiente para darle las gracias a Mardona y a la casa Ronald McDonald.